Todo lo que hay que subir, miren. Está terrible esta caminata. Recontra salvaje. Desde las 10 de la mañana son las 12 de la tarde. Ya falta poco, según pronósticos, 1 hora más. En este nuevo capítulo de Ando Explorando, conoceremos a uno de los lugares más altos de la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Partimos de Ayacucho y en el camino se puede encontrar algunas provisiones. Bueno, acá pidiendo su arroz con huevo, acá las chicas. Pide tu arroz con huevo. ¡Causa! ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? Lo mismo, arroz con pollo con su pollito y algo de motecito más para salsiyuca. Arroz con pollo con su pollito. En el camino hay estas deliciosidades. Oh, no, en serio. Qué rico, de verdad. En el camino se hace una pequeña parada y hay cositas para comer. Comamos. Restaurante Villa Florida. ¿En qué parte se encuentra? En Villa Florida. Brad Pitt, ¿qué ha pasado? ¿Dónde vamos a ir? Ahora nuestro destino es Razuilca, que está a 30 minutos de aquí. Ya llegamos. A ver, las personas que se quedaron ya fueron. ¡Y ese coro! ¡Tu amor no vale nada! A medida que avanzamos se pueden vislumbrar estos paisajes hermosos y por supuesto la montaña, por ahora cubriéndose de nubes. En el camino nos viene a saludar algunos auquénidos, unas llamas saludando a otras llamas. Después de unos 30 minutos en carro, llegamos a la segunda laguna, la laguna Razuilca, con algunos pequeños imprevisos. Pero desde aquí ya podemos empezar a sentir la energía del Apu Razuilca. Para partir unas fotos. Al empezar nuestro trayecto, vislumbramos este panorama. La montaña cargada de nubes, el cual podría complicar nuestra caminata del día. Pero nuestro amigo Sergio Gamboa sabe lo que hay que hacer: el pagapo. Cada uno ofrecimos nuestras ofrendas al Apu Razuilca. ¿Cómo es esta conexión con el Pachamama? Es algo místico, hermano, venir acá a las montañas y poder compartir con ella, porque eso es nuestro primer vínculo frente a todo lo que pueda suceder, y la montaña es nuestra aliada, la que nos va a proteger, y en varias caminatas que hemos hecho nos ha funcionado muy bien. Siempre hemos tenido el tiempo favorable y siempre hemos vuelto agradecidos, ¿no? Después de haber vivido, y es respetar a la montaña, porque en las culturas antiguas el respeto hacia el vínculo hacia la montaña era sincero, era muy honesto. Las personas dependían de la montaña y siempre le encargaban algunas cosas al Apu. Ojalá que todo lo que ha dicho Sergio sea verdad, porque imagínense, si hay tormenta y lluvia, vamos a tener un trayecto muy complicado. ¿Qué están haciendo? Otra pose, me ha dicho. Cuenta la leyenda que cierto día, Guamantica, la ñusta, hija del sol, fue por un encargo al río Cachi, y por el calor sofocante del momento, decidió bañarse, sin imaginar que Razuilca, un jefe apuguantino, la estaba observando, hecho que provocó que le expulsaran del Templo del Sol.
por lo que Huamantica empezó a llorar entre las montañas, y Razuilca, viéndose culpable, fue y la acompañó en su dolor. Es así que las lágrimas de Huamantica y Razuilca se mezclan en el río Cachi, que significa agua salada, agua de lágrimas. Oigan, ¿a qué hora es la comida? La comida a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde es el almuerzo, chicos. Y eso con su... Lo que tú no sabes, la atención es hasta la 1 nomás. Y bueno... Ahora el camino se pone más duro. Totalmente recomendable llevar zapatos de buen agarre, ropa ligera para caminar, pero también abrigo, porque con el clima aquí no se sabe. Ah, y no se olviden de llevar soga también. Dos horas de camino. Miren todo lo que hay que subir. Sin